Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Kyung Ryu de la iglesia Hammam en Chuncheon. Yo pensaba que hacer las cosas según mis sentimientos era lo más importante en la vida y hacía todo según lo que sentía. Pensaba que hacer las cosas según lo que sentía era ser libre. También consideraba que hacía lo mejor en todo momento, pero en verdad todas mis acciones eran acorde a mis sentimientos, por eso mi vida era muy inestable. Sin embargo, por medio de la sólida prueba de la resurrección de Jesús, Dios me cambió en una persona que vive acorde a las Escrituras y no a los sentimientos. Me gustaría compartirles esta gracia con ustedes. Desde pequeña he vivido sin darle lugar a mi razonamiento y lógica, y viví de acuerdo a cómo me sentía. Esto era muy fácil para mí y pensaba que mientras yo estaba feliz, todo estaba bien. Cuando estaba en mis 20, estaba muy de moda ir de mochilero a Europa. Como no podía ir a Europa, aún así quería ir de mochilero. Entonces decidí recorrer todo Corea. Antes de ir de viaje, las personas por lo general tienen un plan detallado con todas las cosas que pueden necesitar y planifican todo con antelación. Pero en cambio, yo no había planeado ni preparado algo en especial. Sin pensarlo mucho y sin mucho equipaje, comencé a recorrer todo el país. En verdad, no entendía cómo personas podían cumplir con el plan planeado con anticipación, cuando en ese momento podrían tener ganas de ir a cualquier otro lado. Mi viaje fue algo así. ¡Wow! ¡Qué lindo clima! Me vine en el sentimiento a caminar un poco. Y así caminaba hasta que me salieran ampollas. Pero si mi alrededor o el paisaje no me incentivaban, no me movía del lugar. Eventualmente, no pude terminar mi viaje porque tenía un tiempo limitado y terminé haciendo autostop en todo tipo de vehículos. Hubo una vez que trabajé en una academia y desde entonces tuve ganas de dirigir una. Es así que fue encontrarme con un agente inmobiliario. Además, tuve suerte. Me dijo que había una academia en venta. Sin embargo, como no tenía dinero, me dijo que era mejor que me asocié con alguien. La idea me parecía muy buena, por eso empecé a investigar con quién trabajar hasta que encontré mi potencial socio. Hablamos por unos minutos y tenía un gran sentimiento hacia esa persona. Las personas me decían, cuando estás por trabajar con alguien que no conoces, tienes que buscar sus antecedentes y estatus financieros. Pero me sentía tan a gusto con esta persona que no me fijé en sus antecedentes y abrí la academia con mi nuevo amigo. Pero como era obvio, no era posible que perdurara la academia porque si no me gustaba el estudiante, no los aceptaba. Básicamente, así fue mi vida. Cuando pasaba frente a la vidriera de un local de ropas y veía algo que me gustaba, salía corriendo y pensaba, ¡oh, eso es mío! Y como siempre, no solo me compraba esa prenda, sino la compraba en todos los colores disponibles. La gente decía que mi placar estaba llena de ropas parecidas. Pero ¿saben que el color caqui y el ocre verdoso son dos cosas diferentes, no? En los restaurantes pedía todo lo que tenía ganas de comer. Una vez entré a un restaurante con una amiga y me pedí todo lo que me apetecía. Y terminé pidiendo para 10 personas. No podíamos comerlo todo y nos llevamos el resto a casa. Todavía recuerdo que comí las sobras por toda una semana. En las librerías compraba libros según el diseño de las tapas. No me importaba el autor ni el contenido. Incluso ahora no puedo recordar los títulos de los libros, pero sí puedo recordar cómo lucen los diseños de las tapas. Como pueden ver, todo aspecto de mi vida, sea grande o pequeño, está en relación con mis sentimientos y no mis planes o informaciones. El matrimonio es una de las decisiones más importantes en la vida. Mi primer requisito para elegir a mi futuro marido fue obviamente mis sentimientos. Tuve muchas citas a ciegas gracias a mis amigos y familiares. Una vez estuve en una cita con alguien que provenía de una familia de médicos. Él era muy apuesto y tenía muy buenos antecedentes educativos. Cumplía con todos los requisitos para ser un impresionante marido. Pero el problema era que yo no sentía nada cuando hablaba con él. Como no sentía nada en especial, pensé que esa cita era una pérdida de tiempo y por eso nos despedimos luego de unas horas. La segunda persona que conocí fue un miembro de una familia elite. Era más adinerado que la persona anterior y era más apuesto hasta el punto de que era ideal para mí. Pero desafortunadamente tampoco sentía algo en esa cita. Por eso nuevamente decidí terminarlo antes que la vez anterior. Como el matrimonio es un momento crucial en la vida de uno, pensé fielmente que mis sentimientos iban a ser más intensos y especiales hacia el otro. Es así que terminé pensando que a pesar de que una persona tuviera buena educación y dinero, si no teníamos una fuerte conexión pensé que íbamos a tener un matrimonio difícil.
Pero finalmente conocí a alguien. Él no tenía poder financiero, carecía de educación y era de baja estatura. Además, tenía 3 años menos que yo. Y por sobre todo, vivía en Canadá cuando yo no quería vivir en el exterior. Él no tenía nada que lo hacía un buen candidato como marido. Pero me venía el sentimiento. Es así que empezamos a salir y decidí que él era la persona correcta para mí. Claro, nadie de mi familia puede entender por qué lo había elegido a él, pero yo con toda confianza respondí, porque me viene el sentimiento. De esta manera, confiando en mis sentimientos, sin darle importancia a la posición de mi familia, me casé con él. Sentí algo muy especial en mi marido. Era algo diferente y único que no podía sentirlo en los demás. Parecía sentirse solo, como si estuviese un vacío que yo tenía que llenarlo. Además, me hacía sentir que él no podía vivir sin mí. Sin embargo, luego de casarnos me di cuenta que esos sentimientos especiales eran absolutamente nada. Mientras vivíamos juntos, empecé a notar cada una de nuestras diferencias. Es así que empecé a frustrarme e irritarme con él. En nuestra luna de miel me levanté un día y podía sentir que teníamos que ir a la playa. Entonces le dije a mi marido, ¿y si hoy salimos a la playa? Pero mi marido me respondió, ¿de qué estás hablando? Tenemos que seguir lo planeado. Es así que terminamos cumpliendo con nuestro itinerario. Al principio me esforzaba en cambiar los hábitos de mi marido para ser más compatible conmigo, pero terminábamos exhaustos y discutiendo. Mientras más nos enfrentábamos, empezamos a cerrar nuestros corazones hacia el otro. No podíamos estar de acuerdo con nada. Cuando volvía del trabajo, nos ignorábamos. Comíamos separados a pesar de que estuviésemos los dos en casa. Y por 3 años actuábamos como si no existiera el otro. Finalmente no pudimos aguantar más y empezamos a pensar en el divorcio. Mi cuerpo y alma estaban tan exhaustos que quería un descanso en mi vida. Es así que decidí visitar a mi mamá que estaba en Corea. Una vez que llegué, la mujer de mi marido sugirió que fuésemos de viaje a Chuncheon y que visitemos su iglesia. Yo decidí ir porque parecía un viaje divertido. Fuimos todos juntos con varios amigos a Chuncheon y en el viaje su conversación me pareció único. Ellos tenían alrededor de mi edad, pero no hablaban de sus hijos, maridos o el dinero. Hablaban sobre la Biblia. ¿Qué es esto? ¿Quién habla de estas cosas en estos días? Yo también me estaba acostumbrada a ir a la iglesia, pero nunca hablé de la Biblia fuera de la iglesia. Pero cuando llegué a la iglesia Hanmaum de Chuncheon, descubrí que todos eran así. Todos estaban llenos de paz y gozo en todo lo que hacían, como si estuviesen viviendo en otro mundo. No puedo creer que exista una iglesia como esta. Era totalmente nuevo, y con esta nueva impresión de la iglesia, volví a Toronto. En Toronto seguía teniendo una inestable relación con mi marido. Docenas de veces empacaba y desempacaba mis valijas. Durante este miserable tiempo de mi vida, mi hermana me llamó y me dijo que una pareja de la iglesia Hanmaum emigraba para Toronto. Ella sugirió que me encontrara con ellos. Como tenía una buena impresión de la iglesia, con gusto me encontré con ellos. Antes de encontrarme con ellos, por primera vez había pensado seriamente acerca de Dios. Porque el encuentro junto al Señor es un momento incomparable en la vida de uno, que pensé que iba a desembocar en grandes emociones. Pero cuando me encontré con la pareja por primera vez, la mujer me preguntó, ¿sabías que Jesús es un personaje histórico y que la Biblia es un registro histórico certero? Esto me paralizó. Hasta ese momento nunca pensé que Jesús era un verdadero personaje de la historia. Peor aún, ¿que la Biblia es un registro histórico? Yo pensé que la Biblia era como las mitologías griegas y romanas. Escuchando esto me pareció nuevo e integrante, pero no sentí nada en especial. Pero ella continuó diciendo, no creemos en Dios según nuestros sentimientos, sino por medio del método de Dios. ¿Según el método de Dios? Ahí es cuando ella me dijo que Dios nos dejó una prueba para que todos podamos creer y que esa evidencia es la resurrección de Jesucristo. Cuando estaba investigando, encontré que la resurrección era un hecho real que estaba registrado en la historia. Era raro encontrar a Dios en los registros históricos, cuando yo había pensado que era un mito. Pero aún así pensé que era extraño que no sintiera nada acerca de creer en el Creador del universo. Yo esperaba que mi corazón se volviese apasionado o que mis ojos se llenaran de lágrimas. Pero no sentía absolutamente nada cuando escuchaba repetidas veces acerca de Dios.
Pero aún así, ella seguía hablando de la resurrección, y es así que decidí enfocarme en la resurrección de Jesús. Mis pensamientos eran sobre el divorcio, pero habían cambiado a la resurrección. Es así que le pregunté a mi esposo, ¿sabías que Jesús era una figura histórica? Él fue una persona real que resucitó entre los muertos. ¿Sabías que Él es Dios? Pero mi marido me respondió, ¿no sabías eso? La Biblia es la historia de Israel. Y quedé aún más sorprendida. ¿Qué? ¿Él ya lo sabía? ¿Y no está ni un poco sorprendido? Y luego llegué a la conclusión de que solo la información no era nada. No importa cuán sólida la prueba, si es solo información para mí o si tengo solo sentimientos acerca de ello. No estaba dando uso a la prueba. Mis pensamientos erróneos acerca de mis sentimientos comenzaron a aclararse. El Todopoderoso Dios claramente demostró por medio del verdadero hecho histórico llamado resurrección, de que vino a la tierra, murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Sin embargo, yo me estaba enfocando en mis sentimientos. A pesar de que no tuve sentimientos acerca de esta verdad, esto era verdad. Dios me lo demostró sin duda alguna. Sin embargo, yo estoy delirando como una lunática frente a este Jesús que murió y resucitó por mí, diciendo que no sentía nada. El precio de mi pecado por no creer en Jesús era uno solo: ir al infierno. Esa era yo. Yo tenía el derecho a la muerte. Es así que entendí la razón por la cual mi vida era difícil. No era culpa de nadie, solo era difícil porque yo era mi propia dueña. No tuve otra que arrepentirme inmediatamente. Señor, perdóname. No creí en Jesús. Por favor, perdóname. Nunca más voy a vivir para mí misma. Voy a vivir por fe en Jesucristo, que murió y resucitó por mí. Jesús es mi Señor y Dios. Luego de eso, comencé a creer en Jesús como mi Señor, por medio de la prueba de su resurrección, y toda la palabra de la Biblia era real para mí. Mientras leía la Biblia, comencé a darme cuenta de lo tenebroso y horrible que era la realidad de vivir acorde a los sentimientos y pensamientos de uno. Judas Iscariotes, quien siguió a Jesús por 3 años, había traicionado a Jesús por unas simples monedas, por un simple pensamiento. Viendo esto, me hizo dar cuenta del monstruo que fui. Si hubiese continuado con esa vida, acorde a mis sentimientos, yo también me hubiese vendido a Jesús. Aquellos que vivían acorde a sus sentimientos se estaban enfrentando a Dios. Pero Jesús vino personalmente por un monstruo como yo y se convirtió en mi Señor. Estaba tan agradecida que quedé muy conmovida. Luego de creer en Jesús, comencé a vivir mi vida según la Biblia y no mis sentimientos. En mi lugar de trabajo hubo muchas veces que tenía diferentes opiniones con mis colegas y mis supervisores. Y antes de empezar a hablar según mis sentimientos, comencé a orar a Dios para que cuidase mi corazón y pensamientos. Y luego de orar podía ver a todos con amor y obedecer a mi supervisor y hablar con mis colegas con gozo. Yo solía encontrarme con las personas que me gustaban. Antes no me encontraba con cualquier persona porque no tenía razón para encontrarme con personas que no tenían nada en común. Pero ahora evangelizo a las personas que conozco por primera vez y mis conocidos se hicieron personas a las que les sirvo. Un día salí a evangelizar con los miembros de mi iglesia y el clima estaba feo. En verdad, era el clima perfecto para ir de compras. Además, era el día en que había un descuento anual que sucedía una vez al año. Si hubiese sido la de antes, hubiese ido de compras y hubiese recorrido sin pensar. Pero me acordé del versículo: busca primeramente su reino y su justicia. Era un día perfecto para evangelizar y no ir de compras, y esperaba con ansias la corona de gozo que Dios me iba a dar. Es así que recorrí toda la biblioteca con mis manos llenas de folletos del Evangelio y con gozo evangelicé. En ese tiempo mi marido cada vez se deprimía aún más.
Comía menos y bebía alcohol y fumaba cada vez más. Su pelo se volvía cada vez más largo, creció hasta por debajo de los hombros y estaba escondiendo su rostro por medio de su cabellera. Anteriormente le hubiese pasado muy mal si mi marido se encontraba en esta situación, pero me aferraba a la palabra que me decía el Señor de que no me preocupara nada y orara. Es así que estaba llena de paz. Yo odiaba el olor del alcohol de mi marido. Pero un día, mientras veía dormir a mi marido ebrio, pensé, él no solo es mi marido, sino también hijo de Dios, y Jesús también es su Señor. Es así que besé la mejilla de mi marido dormido. Se veía tan adorable. La Biblia dice que expandamos el Evangelio y levantemos discípulos. Es así que empecé a compartir el Evangelio en mi trabajo. Había una colega en mi oficina que era muy linda y buena trabajando, pero una persona muy fría. Si hubiese sido como mi viejo hombre, nunca me hubiese acercado a una persona así. Pero obedeciendo la palabra de Dios, oré por ella. Un día, esta colega tuvo que pasar por mi casa y se encontró con mi marido, quien hablaba con su desprolija cabellera. En ese momento, ella se dio cuenta que yo vivía con gozo a pesar de mis circunstancias difíciles. Es así que ella abrió su corazón conmigo y me compartió sus propias dificultades con su marido. Yo le compartí el Evangelio en ese mismo instante. Inmediatamente ella se arrepintió y confesó que Jesús es su Señor. Mi amiga y yo comenzamos a tener pasión por el Evangelio, por eso, juntas comenzamos a evangelizar en bancos, cafeterías y academias alrededor de nuestro trabajo. Amén. Yo pensaba que la manera más fácil de vivir era acorde a cómo yo me sentía. Pensé que era libertad el vivir acorde a los deseos de mi corazón. Pero luego de conocer el Evangelio, me di cuenta de cuán estresante vida estaba llevando. Yo cambiaba de acuerdo a las circunstancias, cambiaba de acuerdo a las situaciones y a las personas. Como cambiaba todo el tiempo, tener que vivir esta vida no solo me dejaba cansada, sino que también terminaba exhausta. Pero ahora ya no vivo acorde a mis sentimientos. Ahora estoy disfrutando de la paz que Jesús me dio mientras me aferro a la palabra de la verdad os hará libres, por medio de la irrefutable prueba de la resurrección. Amén. Por el resto de mi vida correré hacia la meta con mis hermanos en Cristo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.